Bueno, vamos a seguir con lo que es anatomía y biomecánica de los segmentos corporales. Vamos ya a ir a la segunda, casi la penúltima capacitación, porque lo que es muñeca y mano voy a mezclar la junta, igual que todo lo que era cuello de pie y todo lo que es el metatarso. Entonces, comencemos con biomecánica del codo. Cuando hablamos complejo articular del codo, nos referimos a todas las articulaciones que permiten el movimiento del codo, propiamente dicho. Tenemos tres articulaciones que son la húmero radial y la húmero ulnar. Listo, la húmero radial es un poquito más curiosa, vamos a ver por qué. Y tenemos una tercera que es la radio ulnar proximal. Hay una radio ulnar distal, pero esta se va a nomenclar cuando hablemos ya de biomecánica de muñeca. Esta va a ser en muñeca, perdón, distal. Distal va a ser en muñeca, ¿listo? Y toda esta parte sería codo, ¿listo? Vamos a seguir acá. Ahora, epífisis distal del húmero. Miren esta angulación. Primero vamos a dar un repaso. Voy a poner un hueso acá. Este es un hueso más o menos. ¿Listo? Acá una cabecita y otro hueso acá. Bien. ¿Qué pasa? Tenemos algo que son las epífisis. Epífisis, imaginen que está por encima. Empieza con encima. Epífisis. Epífisis. Entonces tenemos dos. Lo que está por encima, ¿listo? De algo. ¿Listo? Esto estaría por debajo, pero imaginen lo que está en la punta. Las epífisis son las partes que están en la punta o encima de algo. ¿Listo? Ahora lo que está en la mitad sería básicamente lo del medio, con D, sería la diáfisis. Entonces, lo que está en la mitad es lo del medio, la diáfisis, y lo que está por encima son las epífisis, que puede ser una epífisis distal o una epífisis proximal. ¿Y yo cómo no me incluyo eso? Pues tenemos lo que es la cabeza, tenemos acá lo que es la diáfisis, la epífisis y la epífisis distal. Entonces, lo que esté cerca de la cabeza va a ser proximal y lo que esté más alejado de ella va a ser distal. Entonces, yo solamente junto palabras. Epífisis distal del hueso este que es el húmero, entonces sería epífisis distal del húmero. Solamente mezcla tres palabras. Epífisis distal y el húmero. Ahora, yo quiero nomenclar esto, sería epífisis proximal del húmero. Epífisis proximal del húmero. Listo, y así pueden nomenclar varias, por eso diáfisis del húmero. Ya. Esta sería corta porque no se junta con otras letras. Diáfisis del húmero, no hay una diáfisis distal y una diáfisis proximal, pero una epífisis sí, porque como tenemos dos tipos de epífisis, una puede estar por encima, una por debajo. Entonces aquí pueden usar este esquema para saber dónde está ubicado cada hueso, siempre con relación a la cabeza o la línea media del cuerpo. Ahora, esta angulación de 140 grados me permite lo siguiente. Me permite generar como un leve gancho. Este gancho me permite una fosa cóncava posterior para que el olecrano entre mucho más fácil y una parte anterior para permitir la ubicación principal hacia la flexión. Me permite más flexión y una extensión casi limitada. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito de anatomía de los músculos. No vamos a ser muy específicos porque yo sé que lo vine aquí por biomecánica. Entonces, anterior, posterior, medial, o sea, a su cuerpo, medial, hacia el centro del cuerpo y lateral, por fuera del cuerpo. En el húmero tenemos una parte posterior y una parte anterior. ¿Qué tenemos en la parte anterior? Diferentes organizaciones de músculo. Este que tenemos acá es la inserción o el origen, básicamente, del músculo pronador redondo. ¿Listo? Músculo pronador redondo. Y acá tenemos la masa común o el tendón conjunto de los músculos flexores del carpo. ¿Listo? Músculos flexores o estos son básicamente el área para los músculos epicondilios mediales, los flexores. Todos los epicondilios mediales serían flexores y todos los epicondilios laterales serían extensores a alguna excepción. Toda la parte, este serían los epicondilios laterales. ¿Listo? Cresta epicondilia, que sería esta cresta epicondilia y el epicondrio. Ahora, voy a nomenclar cómo es ahora en anatomía, así. Esto se llama capítulo. Déjenme borrar acá. Ya, no voy a rayar mucho, es para que listo, acá podamos observar. Tenemos el capítulo, voy a señalar aquí, capítulo o cóndilo, tróclea, borde medial de la tróclea, borde lateral de la tróclea, fosa coronoidea, fosa radial. Entonces este sería el cóndilo lateral. Claro, porque sería epicóndilo porque está por encima, por encima, epicóndilo medial, la tróclea esta sería la epitróclea lateral. Aunque con que diga epicóndilo y epitróclea, yo sé que el cóndilo va a ser la lateral y la tróclea va a ser la medial.
¿Listo? Epitróclea medial, esto siempre va a ser medial. Siempre recomiendo que hagan las letras para que no se confundan. Lateral y medial. ¿Qué otra inserción? Básicamente son extensores, estos son flexores, pero hay una diferencia, hay solo uno que cambia. Este básicamente es el músculo, este es el origen del músculo extensor radial largo del carpo y un extensor radial corto también. Básicamente son un extensor, pero aquí, este es el músculo, este que está acá, es el músculo brachiorradial. O sea, es un músculo que está en la parte lateral, pero es un flexor. El músculo brachiorradial es el único músculo que está en la parte lateral, que es un flexor. Y esa es la única diferencia. En la parte posterior tenemos el origen del el tríceps braquial, su porción lateral, la porción larga, ya sabemos que viene todo lo que es del tubérculo infralenoideo de la escápula y la porción medial. Estos tres músculos me forman el tríceps braquial. Acá tenemos el anconio y el epicóndilo lateral con todos los epicóndilos laterales que son básicamente extensores y la epitróclea medial con los músculos epitrocleares que son básicamente flexores, a excepción en el lateral del músculo brachiorradial. Ahora, en la parte del antebrazo, ¿qué encontramos acá? El proceso coronoides, el radio, la cabeza del radio, la fosita articular, el cuello del radio, todo esto que ven punteado es básicamente la cápsula articular, el olecranón, listo, todo lo que es la tróquea, la fosa troclear, y ya, encontramos esto acá. Acá tenemos la fosita articular para el radio, pequeña articulación para el radio, y todo lo que es la cápsula articular. Ahora, ¿qué encontramos? Todo lo que es la membrana interosa, que es este ligamento que está entre el medio del hueso, que tiene una función súper importante acá en la parte de las epífisis proximales, porque esta es la articulación de la epífisis, perdón, epífisis proximal, que es esta, y esta es la epífisis distal. ¿Recuerdan las articulaciones que hablamos que van en el hombro? La húmero radial, húmero cubital o ulnar, y la articulación, básicamente, radio ulnar proximal. Radio ulnar radio ulnar proximal. ¿Listo? Son las tres articulaciones. Ahora, ¿qué encontramos acá? Básicamente los siguientes músculos. Supinador. ¿Cuál es el músculo supinador? Este que está acá. SP, supinador. Tenemos el músculo pronador redondo. Músculo pronador redondo. ¿Listo? El pronador redondo viene aquí, una parte aquí y la otra parte acá. Las dos cabezas del pronador redondo. Recuerden que la otra cabeza está cerca de la epitróclea. ¿Qué encontramos acá? Este es el tendón, básicamente la tuberosidad radial, donde está el tendón del bíceps braquial, y aquí se inserta todo lo que es el músculo braquial sobre la tuberosidad de la ulna, músculo braquial. ¿Listo? Acá, estas dos áreas grandes, básicamente el músculo flexor profundo de los dedos, profundo. Aquí tenemos una rama para el músculo flexor superficial, es una rama pequeñita. Acá este grande, básicamente el flexor largo del pulgar, flexor largo del pulgar. Acá, pronador cuadrado. Miren, uno de los más perfectos pronadores, el principal pronador. ¿Listo? ¿Qué ponemos acá? El brachiorradial. Con que elige el brachiorradial como se ubica por delante, porque los otros se ubican en la parte posterior, son extensores. Este como se ubica por delante, le permite ser un flexor. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos acá? El proceso estiloides o apófisis estiloides de la ulna y apófisis estiloides del radio. Aquí tenemos el tubérculo de Lister, acá tenemos el surco para el extensor básicamente del índice. Acá tenemos para el extensor del dedo largo, perdón, extensor del dedo gordo y aductor largo del dedo gordo. ¿Para qué encontramos acá? Músculo aductor largo del pulgar. Músculo aductor A, B, D del pulgar. Un abductor del pulgar que pasa por aquí, por la parte superior. Acá tenemos músculo extensor largo del pulgar, extensor largo del pulgar. Acá tenemos el músculo extensor corto del pulgar, extensor corto del pulgar. Aquí pasa el extensor largo, el extensor corto y el aductor largo. Y aquí tenemos el músculo extensor del índice. Entonces, ¿cuál pasa en cada una de las áreas? Así, el extensor del índice pasa por aquí, el músculo aductor largo, con el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar, entre el medio del tubérculo del índice. Listo, ¿qué tenemos acá? Este básicamente, músculo flexor profundo de los dedos, da una vuelta por acá atrás, músculo flexor profundo de los dedos, da esa vuelta que encontramos aquí, y ahora tenemos acá esa línea que ven aquí como punteadita, bueno, que ya la acabo de dañar, básicamente es una aponeurosis, o sea, una aponeurosis es para los músculos extensor cubital del carpo, básicamente el músculo flexor cubital del carpo, y los músculos flexores profundos de los dedos, ya, aponeurosis, ahí se encuentra la mayoría.
Ahora que tenemos acá músculo supinador, recuerdan que lo hablamos que está de este lado, pues da esta vuelta por aquí también y entra acá. Listo, tenemos acá todo lo que es el anconio, que es un pequeño músculo piramidal. Acá tenemos el tríceps braquial, miren el tríceps braquial. A veces ustedes se ponen a hacer ejercicio en el tríceps braquial y que haciendo pronación y supinación, pero miren que el tríceps braquial nada más llega hasta aquí y el que genera su pronación y supinación es el radio. Así que es muy relativo. Solamente sería para ayudar a su fuerza de agarre. Ahora, esta también es parte de la anatomía, ya esto como lo mencionamos, no lo vamos a volver a nombrar, solamente que denotar que este es el proceso estiloide de la ulna, listo, y el proceso estiloide del radio, la articulación de los huesos del carpo, básicamente son aquí, y la cabeza de la ulna. ¿Ya? Esta es la escotadura cubital de la articulación radiocubital distal, que me interesa básicamente para codo. Vamos a volarnos. ¿Listo? Ya saben, como no me interesa para el codo, vamos a volar. Esto sí es importante. Nada más vamos a analizar, o sea, quiero que en cada imagen analicemos qué podemos encontrar, qué vemos, por qué se ve de esa forma. Ahora, ustedes que ven ahí, pues son dos huesos, ¿verdad? Siempre en la parte distal, se dan cuenta que tenemos dos huesos. O sea, por ejemplo, en la parte más distal del pie, tenemos el muslo y el pie también tenemos dos huesos. En el antebrazo también tenemos dos huesos. ¿Y por qué esto? Es para la gran área, listo, de inserciones musculares. Es una de las cosas, una gran área de inserción muscular y es porque acá me permite un doble movimiento, porque ya en la parte distal necesito dos tipos de huesos para que sobrecargan, para que me permita el movimiento y sobrepasar ciertos tipos de carga. Ya vamos a ver ahora un poquito más específico de ellos. Tenemos lo que se llama el valgo fisiológico. ¿Listo? Recuerden los valgos, ya hablamos, tenemos el normal, que básicamente son 5 grados de angulación, perdón, 15 grados de angulación. Ahora, si son mayores de 15 grados, básicamente mayores de 15 grados o menores de 15 grados, tenemos este siguiente cambio. Si son mayores de 15 grados, tenemos un excesivo valgo ulnar, y si tenemos menos, tenemos un corto valgo ubital. Entonces tenemos acá, esto sería un varo, o sea, varo, pierna un poquito más abierta, y en X sería el valgo. Ahora, ¿por qué el cuerpo tiene esa división fisiológica? Normalmente en mujeres se nota un valgo un poquito más prominente que en hombres. ¿Listo? Por alguna de las situaciones que tienen las mujeres o el sexo femenino. Ahora, se dice que había dos tipos de investigación. Una era que cuando caminaran, pues no se chocaran las manos con los miembros inferiores. Igual es súper relativo porque uno camina con las palmas hacia afuera. Y igual hay gente que puede caminar así, puede que no, puede que agarre el bolso, puede que no. Mira, pero si, por ejemplo, si agarraron un bolso, pues no se golpearan y se lo llevaran así. No completamente porque hay cierta separación. Pero es que esta evolución lleva años. Entonces, en los tiempos de antes no andábamos con un bolso de esos modernos. Andábamos con distintos tipos de herramientas. Ya. Puede sí, puede que no, ahora no se sabe, pero otra función es que me permite ahorrar movimiento. Ejemplo, esta angulación para llevarlo a la boca va a demorar un poquito más, esta pues ya un poquito más excesiva, esta es la más perfecta. O sea, ustedes colocan su brazo alrededor y tratan de flexionarlo, siempre va a tirar como a su cara. Hay gente que haciendo cosas así y hace mucha fuerza y suelta la mano, pum, se golpea la cara, ya, y me golpea la boca, porque están cargando un peso, una gente que está cargando una caja, está cargando una caja así que pesa mucho, esta es su cara, y de repente se la quitan, se hace mucha fuerza y ¡pum! Se pega en la cara. Es porque básicamente esa misma angulación me permite que los objetos los lleven mucho más fácil a mi boca. Y yo necesito llevar mi boca por los alimentos, entonces básicamente me permitiría llevar un poquito más de los alimentos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito de los ligamentos. Se encarga de ella. Bien, tenemos los ligamentos colaterales mediales, ¿listo? Y ligamentos colaterales laterales. Ahora, ¿qué función tienen cada uno de ellos? Aquí están nomenclados, pero básicamente son el epicóndilo medial, ya sabemos que esta es la parte medial, y el epicóndilo lateral. Los laterales son del radio, y ya saben que no es epicóndilo, es epitrógleo. Sí, aún queda como la nomenclatura antigua, pero para que ya ir actualizándola. La epitróglea está cerca de la ulna, mira que ya está actualizado como la ulna, y el radio. Radio. Tenemos ligamentos colaterales mediales, ligamentos colateral, ligamentos mediales, ligamentos colaterales, básicamente lateral. No suena como un ligamento colateral lateral, no, colaterales que van en las partes laterales, ya sea media o lateral. Esto, ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral. Ya. Ligamento anular. ¿Qué básicamente es el ligamento anular? Este ligamento anular es el que se encarga de coactar en una cintilla todo lo que es la cabeza y el cuello del radio.
Listo, esa es la función específica de él, adoptándola a la articulación. ¿Ok? Tenemos acá todo lo que es la cápsula articular, que es todo esto ya, CA. Ahora, esto que ven acá, básicamente la línea oblicua es un ligamento importante. Ya vamos a hablar de cuál es la función de la línea oblicua porque me ayuda a disipar un tipo de carga. Ahora, aquí, ¿se acuerdan que hablamos del valgo fisiológico? Bien. Movimientos que aumentan la tensión. Vamos a hablar de los siguientes. Un valgo, básicamente, valgo, ya hablamos de valgo, básicamente es que tenemos el radio, perdón, el húmero está un poquito más hacia afuera, está el ángulo aumentado, entonces tenemos mayor a 15 grados. Un valgo y básicamente una extensión. Te acabo de decir acá. ¿Qué ligamentos me limitarían el valgo y la extensión? ¿Listo? Serían ligamentos colaterales mediales, sus fibras anteriores. Me limitarían la extensión. Y ustedes, ¿cómo así? Claro, porque si eso está adelante, si yo lo veo de lado, hueso acá, y el otro hueso acá, y el ligamento tiene una porción anterior y yo paso un eje de gravedad, si yo voy mucho más hacia atrás, básicamente esto va a tender a estirarse. ¿Listo? Porque si hasta aquí yo llego y sigo yendo hacia atrás, el ligamento básicamente colateral medial va a tender a estirarse sus fibras anteriores. Estas se tienden a estirar. Las de acá, pues no, las de acá se tienden a cortar, pero las de acá adelante son las que se estiran. Ahora, ¿qué pasa? Ligamento colateral medial, básicamente también sus fibras posteriores, pero las fibras posteriores, ¿qué harían? El valgo también, ya saben que el valgo es básicamente aumentar esto, aquí se va a extender. ¿Pero qué más pueden hacer? La flexión. Las fibras posteriores, las fibras posteriores que tenemos acá, van a limitar en la flexión. Claro, porque si yo hago una flexión, paso el eje otra vez acá, ay, me quedó mal, aquí, y tenemos el ligamento acá. Si yo sigo flexionando, esta parte la sigo separando. Y si un ligamento se está separando, es que se está tensionando. Entonces, si yo me lesiono en una flexión y valgo, hago una flexión y un valgo forzoso, voy a lesionar el ligamento colateral medial, sus fibras posteriores. Y si yo hago un valgo y una extensión, voy a lesionar el ligamento colateral medial y sus fibras posteriores. ¿Listo? Ya. Básicamente el ligamento colateral radial, ahora vamos por el radial, es en un varo. O sea, varo es que voy para acá. Si yo voy para acá, básicamente el ligamento colateral radial estoy afectando el ligamento colateral radial. ¿Listo? O ligamento colateral lateral. Siempre trato de nomenclar todos los tipos que hay, porque tenemos el ligamento colateral ulnar o medial y ligamento colateral radial o ligamento colateral lateral. Ya sería más o menos. Entonces sería un varo y rotación externa, básicamente, del complejo de codo. Vamos a hacer una rotación externa. Básicamente cuando hacemos un tipo de, cuando el codo, vamos a hacer otro dibujo acá. Ahí tenemos el número. Hay una rotación interna hacia mí, una rotación externa. Rotación externa tiende a separar esta parte de acá. ¿Listo? Una rotación externa. Acá las rotaciones no le afectan mucho porque se adapta completamente, pero que con esta área es un poquito más coactada, cualquier rotación tiende a separarlo un poquito. Y más porque la cabeza del radio, si no, si, obvio, si está en flexión, si está en flexión, ¿cómo así? Si está así, el hueso en flexión, tengo como rato para poder explicar esto porque le tiene que quedar súper claro. Es difícil explicarlo cuando estás en el laboratorio que puedo mostrar los ligamentos. Entonces, pero ya estos videos lo voy a hacer en vivo, o sea, mostrando los segmentos corporales. Pero bueno, vamos en la parte lateral, tenemos el radio. Si el radio que es este está en flexión, ya que tenemos el ligamento, listo. Rotación externa y flexión. Flexión significa esto. En flexión se va a coartar y va a ir hacia adelante. Listo, cuando usted se coarta y va hacia adelante, esta parte de acá se acerca, pero esta parte de acá se tendría a separar un poquito. Entonces aquí está generando un poquito de tensión el hígado. ¿Ya? Ya, eso sería todo lo que es la función que tiene cada uno de estos ligamentos en esta parte. Ahora, recuerdan la fibra que dije, fibra anterior, fibra media, fibra transversa, que es casi la menos funcional. Listo. Estas son las fibras anteriores. Y ya dijimos en qué se lesionan cada uno. Ya saben, si yo voy, por ejemplo, aquí se ve muchísimo más claro, es más, debí usar esta primero. Vamos a hablar con el ligamento colateral. eh, Acá el ligamento colateral ulnar, paso un eje de gravedad. Si yo, por ejemplo, flexiono acá, esta parte de acá se va a extender. Claro, el posterior es con extensión y un valgo. Ahora, si yo acá hago una extensión, esta parte de acá, ¿qué pasa? Se va a separar. Entonces, ¿cuál es la división? El ligamento colateral
medial, su fibra anterior es con valgo, todo va a ser con valgo, ¿listo? Pero este básicamente es con una extensión y este es con una flexión, es su lesión. No hay mucha acá. Y este de acá, pues su única función es unir estos dos huesos, es una más parte propioceptiva. Ahora, si nos vamos a la parte anterior, esto que está acá, básicamente son los ligamentos colateral radial. El ligamento colateral radial es este, ya. Listo, ligamento colateral radial. Solamente que hay una parte directa al radio y una parte directa a la ulna. Por eso es que cuando yo hablo de ligamento colateral radial, solamente hablo de este, que es de la función. El ligamento colateral medial, es mejor que digan medial, porque si dan ligamentos colaterales cubitales, pues se pueden confundir con la parte posterior. Y hablamos de la función de cada uno de estos. Ahora, este esquema que ven acá, o esta básicamente es la mecánica de flexo-extensión, ¿ok? Mecánica de flexo-extensión. Ahora, vamos a empezar por la flexión y hasta qué grado llega. Recuerden que la flexión es básicamente hasta 45 grados, vamos a llegar, ¿listo? De una flexión más o menos, y 5 grados. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pero es que el hombro llega más. No, no. Esto que está acá es un rango que vamos a mezclar ahora aquí, como que la parte casi funcional. ¿Listo? Porque se suman. Entonces, miren la parte de abajo. Miren toda la parte de abajo. Ven como cinco muñequitos ahí como quedando el brazo, flexionándolo. ¿Qué significará eso? Bien. Acá arriba, básicamente tenemos grados. ¿Listo? Y acá el movimiento completo. O sea, si yo en esta imagen, regalo un momento, si yo en esta imagen veo acá y acá, esto es la pérdida. ¿Listo? En cuántos grados voy perdiendo. ¿Listo? Por eso digo, son grados de igual, pero son grados, va a poner negativos, o sea, de pérdida. Y acá básicamente son la contractura de flexión del músculo o de los grados del músculo, los músculos flexores. Si yo no tengo nada, ni pérdida ni nada, pues mi movimiento es completo. Miren que mi brazo está completamente hacia adelante y puedo coger todas estas cosas que tienen acá. Acá tengo un lapicero y lo puedo coger acá. Ahora, ¿qué pasa si a los 30 grados? 30 grados, miren acá, 30 a 130 grados. Es el rango de funcionalidad relativo. Los rangos más útiles serían de 45 a 5 grados. Son como los rangos más útiles. Ya le vamos a decir por qué. Pero tengan esto en cuenta. De 30 hasta 130 son como los rangos ya de emergencia, que sí, sí, el rango de funcionalidad. ¿Listo? Porque casi no siempre les tenemos completamente. Siempre hay como una leve flexión. Desde aquí ya serían los rangos de funcionalidad. ¿Y qué me dice esto? Si yo, por ejemplo, voy perdiendo área de alcance, si yo pierdo, por ejemplo, 30 grados, no le 30 grados, esto es lo que me va a pasar. Solamente llego hasta acá. Si llego, por ejemplo, a perder, perdón, llego a perder 10 grados, si yo llego a perder ahora, aquí sí, unos 25 grados, listo, me quedan solamente 60. Si yo llego a perder ahora unos 50 grados, listo, de movimiento, se hace más completo. Ya yo a los 90 grados tengo este espacio acá. Y si yo llego a perder básicamente unos 80 grados de movimiento, pues no puedo hacer mucho más. O sea, mi codo está tan flexionado que no me permite una extensión completa. ¿Listo? Estoy tan acortado que todos los objetos que tengo que coger tienen que ser en esta posición. Entonces, aquí me indica que cuando hay pérdida, ya sea por acortamiento de los músculos flexores, listo, que me acorten mucho, me genere una flexión excesiva y no pueda extender, y hay rango donde no puedo coger ciertas cosas, tengo que acercarme. Por ejemplo, imagínate un acortamiento del bíceps braquial que básicamente ya yo aquí, que me lo lleva a los 130 grados, ¿listo? 130 grados. Y yo nada más puedo hacer esto porque el bíceps me tiene acortado. O sea, si yo quiero coger algo acá, tengo que caminar, o sea, tengo que gastar mucha más energía para buscar algo que puede haber cogido con solamente una completa extensión, porque aquí estoy extendiendo. ¿Listo? Aquí empiezo a perder un poquito, que ya no alcanzo, que ya no alcanzo, que ya no alcanzo. ¿Listo? Entonces ya un poquito de la pérdida de funcionalidad. Ahora, vamos a hacer el ejemplo. Por lo tanto, reducir una contractura en flexión a menos 30 grados es un objetivo importante. ¿Listo? O sea, ya con tener esto, reducir esto a 30 grados, un paciente que lo lleven acá, ya hasta los 30 grados de rehabilitación, ya es un objetivo importante. Por lo que respecta, mejora en la funcionalidad de los pacientes. Un paciente con acortamiento del bíceps braquial tiene que acercarse a la mascota, a estas cosas. ¿Listo? Y aquí ustedes van estirando la musculatura, hasta llegar a este grado, los 30 grados de funcionalidad. Esto ya con 30 grados de flexión
pues básicamente soy suficientemente funcional. Con 0 grados, pues ya hago una extensión completa. Esto de acá, esto se llama también, básicamente, esto es una investigación. Menos 5 grados, que es la superextensión, o una hiperextensión, ¿listo? 30 grados a 130 grados. Esto que está acá es el rango de funcionalidad, donde puedo hacer la mayoría de las cosas. Esto, por decirlo así, será como avaricia, aunque sí debemos tenerlo porque lo normal es tenerlo, pero si solamente con estos grados que estoy acá entre 30 y 130 grados, o sea, 100 grados que tengo en total, es la área de funcionalidad. Y tengo diferentes funciones. Por ejemplo, el teclado. Pues el teclado no lo hago con una completa extensión. Yo puedo manejar el teclado con un cierto ángulo. ¿Listo? Entre 30 y 80 grados yo puedo manejar el teclado. Ahora, ustedes que están, por ejemplo, para coger una jarra de jugo, pues yo puedo cogerla en cierto grado, casi 1 grado por aquí. Yo puedo coger una jarra de jugo. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Tenemos la silla, o sea, poder coger una silla. Nosotros una silla, pues, solamente podemos hacer que esté muy baja y gente que está muy baja, entonces la silla tiene que agachar mucho una extensión, pero ya normalmente está en el rango normal. Si es una silla muy baja, y sí ya cambia. Leer el periódico se encuentra en estos tipos de grados. O sea, el periódico, pues si muevo muy bien, tengo que flexionarlo mucho, o yo directamente flexionar la cabeza para poder leer el periódico. Con un cuchillo básicamente yo no manejo muchos ángulos, incluso son cortos porque yo no hago cortes muy excesivos, o sea, hago movimientos cortos para los alimentos. Ahora tenemos un tenedor, pues como tengo que llevarlo a la boca, pues ya necesito unos 130, casi un poquito más. ¿Listo? Porque hay gente que con el tenedor incluso flexiona un poquito para poder alcanzarlo, perdón. Con los vasos igual, puedo tomar el vaso y llevarlo hacia mi boca, es otra cosa. Y el teléfono, pues como ya tengo que llegarlo directamente a la oreja, una zona mucho más alta que la boca, sí necesitaría casi los rangos completos. Listo, espero que haya quedado claro hasta ahí, como que los rangos de funcionalidad que me permite la articulación de codo. Vamos con la biomecánica. ¿Qué pasa? Vamos con la parte de flexión y extensión. Listo, pero con la articulación húmero ulnar solamente. ¿Qué pasa con la húmero ulnar solamente? Tenemos lo siguiente. Acá, si yo hago una extensión, esta es la parte de extensión, pasa lo siguiente, ¿qué se va a estirar? La parte de la piel, los músculos flexores y la cápsula articular se tiende a extender. Esto que ven acá básicamente son los ligamentos colaterales mediales, ¿listo? Y acá, que se unen, la cápsula en la parte posterior, pues se acorta un poquito, ya, se acorta, y también básicamente los extensores, o sea, el tríceps braquial. ¿Listo? Una extensión, básicamente hay estiramiento de esta zona, ¿listo? Y esta zona queda un poquito acortada. Ahora, si yo hago una flexión hacia adelante, todo esto va a ser rodadura y desvía hacia el mismo lado, porque es una parte cóncava sobre una convexa. La ley cóncava o convexa. Todo lo que quiere estar en la parte posterior, pues se extiende, los músculos extensores, o sea, el tríceps, básicamente aquí, se distiende, los flexores se contraen, ¿listo? Y la cápsula en la parte anterior se contrae. Ya, no hay mucha ciencia acá. Ahora, lo que es la parte del radio, el radio básicamente es cóncavo sobre convexo igual, radializa hacia el mismo lado, y en una flexión, básicamente solamente tenemos flexión, porque cuando vamos a hacer una extensión, el radio tiende a caer un poquito, el radio cae, no choca directamente con el capítulo. El músculo que me permite que el radio choque con el capítulo es el bíceps braquial, porque se trata de velocidad radial. Cuando el bíceps braquial se contrae, pega el radio al capítulo. Por eso es que solamente funciona en la flexión, no tiene extensión como tal. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? La cápsula anterior, pues sí, junta, la cápsula posterior se estira y básicamente todo lo que hablamos de los libros. Ahora, desplazamiento de las cargas compresivas. Ejemplo, hay gente que cae, se apoya con esto y genera fracturas en la parte posterior o en el hombro, o sea, va variando. Y si yo, por ejemplo, caigo con una fuerza de 100 kilogramos, ¿listo? O 100 newtons. Vamos a poner 100 kilogramos, igual serían 99 puntos, vamos a poner 100 newtons igual, 100 newtons, para no hacer el cálculo. Aquí hay una división de 80, 20. Hay más fuerza que va pasando por el radio. ¿Qué pasa? El radio, si solamente el radio desplazara esa fuerza, usted no tuviera esta membrana interósea, el radio podría fracturar esta parte de acá, el capítulo, porque es una alta fuerza en un área pequeña. ¿Y qué pasa si una persona gorda lo pisa con un zapato grande? Pues le va a doler. Pero si una persona obesa lo pisa con un tacón, pues básicamente le va a romper la mano, porque esa misma fuerza de 50 kilos, vamos a ponerle, se distribuyó de manera uniforme.
pero de 50 kilos en el tacón, ya la fuerza se condensa en un área pequeña y puede romperlo. Por eso es que si esa fuerza normalmente, si no tuviéramos la membrana interósea, esa fuerza me rompe el capítulo. ¿Listo? Porque toda se distribuye por un área grande. El área grande, si usted golpea un área grande, el área grande se lleva el impacto, pero se distribuye a un área pequeña al final. Ejemplo, miren la forma del hueso. Usted pegan con 100, esto se va a distribuir, como es el área grande, más fuerza va a ir de este lado. El área pequeña, más fuerza va a ir. Pero como la fuerza sigue derecho, va a seguir toda esta fuerza a compactarse en un área pequeña. Y toda esta fuerza va a compactarse en un área grande. Así que aquí va a haber menos daño y aquí mucho más. ¿Listo? Entonces así funciona. Si usted le pega algo que tiene dos formas, por ejemplo, una forma así, una forma más chiquitica, y le pega con 100, siempre va a absorber más fuerza el área más grande. ¿Listo? Y va a distribuir la fuerza dependiente de la fuerza inicial. Por eso que la forma del radio es curiosa. El radio es grande acá para absorber bastante impacto, pero acá pues puede dañar la zona. ¿Y qué tengo para absorber eso? Esta parte. Hueso aquí, hueso acá. ¿Listo? Recuerda, le dije que hay cierto espacio que tiene aquí el radio. Bien. Y la membrana interosa tiene una angulación así, como hacia abajo. Si yo desplazo un poquito de fuerza hacia arriba, esto tiende a subir un poquito. ¿Y qué hace esta zona? La fuerza la distribuye acá para jalar la ulna. Jala la ulna, la jala un poquito, o sea, los dos van a subir. Entonces, esta membrana ayuda a distribuir esta fuerza. Desde aquí mando 80 y acá 20. Acá sigue 80, 20. Acá 80 se empieza a distribuir y ya pasa a 50, 50. Se distribuyen las cargas. Sigue teniendo mucha más tensión el capítulo, claro, pero ya mucho menos que los 80 completos. Y aquí se pasa gran parte de la fuerza. ¿Listo? Y ahí sube toda directamente, se junta hacia la parte superior, la distribución de las cargas. Ahora, ¿qué pasa si yo hago mucho esfuerzo? O sea, yo caigo con mucha fuerza y además hago un leve valgo. Pues puede que caiga y como que mi brazo haya quedado en valgo, el valgo normalmente que tenemos fisiológico, pasaría esto, una ruptura lateral. Porque la fuerza en valgo me permite una ruptura aquí y un choque de todo lo que es capítulo y la cabeza del radio. Listo, desplazamiento de las cargas en valgo. Básicamente sería este el mecanismo de lesión. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas de tracción? ¿Listo? La fuerza de tracción hace lo siguiente. Yo aquí, bueno, pues yo voy a separar esto, el hueso, y que empiezo a distribuir las cargas. Tenemos la cuerda oblicua. La cuerda oblicua, como la membrana interosa, aquí la membrana interosa se pega, porque no se están estirando, porque las fibras van hacia abajo, entonces las voy a juntar más. No van a funcionar mucho. Pero la cuerda oblicua, pues, va a ser una leve limitación de tensión. Se va a mandar fuerzas acá para que empiecen a jalar levemente también la ulna. Pero esto no es suficiente. ¿Para qué tenemos acá el músculo brachiorradial? La inserción del músculo brachiorradial le permite que cuando este esté cayendo, él esté subiéndolo ahí. O sea, ya aquí directamente el cuerpo lo tiene todo pensado. En la parte de compresión, pues tenemos la membrana interósea grande. En la parte de tracción tenemos el músculo brachiorradial que se encarga de estabilizar los mecanismos de lesión. Aquí vemos un niñito que se lo están jalando, entonces tiene su músculo brachiorradial haciendo tensión. Hay mucha gente que trabaja mucho ejercicio de tracción para trabajar todo lo que es brachiorradial y que se vea un poquito más grande el antebrazo. Esto ya lo anclamos. Este es el ligamento cuadrado que se encarga de la parte interna de la cabeza del radio. Acá tenemos básicamente lo que es la articulación del radio ulnar inferior, que vamos a comentarlo rápido porque ustedes ya saben que lo vemos después. Básicamente tenemos el ligamento capsular, que es este que está acá, LC, que es un ligamento capsular. Básicamente tenemos dos ligamentos. Inserción del disco articular sería acá, que se junta cerca de este ligamento, que es el ligamento colateral cubital. Y el ligamento colateral radial sería una parte que estaría acá de este lado. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos en la parte aquí posterior? Ligamento capsular dorsal, que sería este que ven acá, ligamento capsular dorsal. Y la cápsula articular. Ya. Vamos a meternos ahora con lo que es pronación y supinación. Biomecánica, cinemática de cadena, cinemática abierta. Listo. En la cinemática de la cadena, cadena cinemática abierta tenemos lo que es este movimiento que está acá. Se llama supinación. O sea, ustedes van a dar la palma para que le den propin. Pinación, como propin. Y como ustedes piden algo, esa es supinación. ¿Qué pasa? Esta parte de acá tenemos dos tipos de zona. La parte superior, que sería la lateral, y anterior. Anterior lateral, anterior y lateral. ¿Cómo así? Que está en la parte lateral, esto que está acá. O sea, dígame qué hueso es, sería la ulna, y en la parte medial, básicamente, perdón, tenemos acá el radio, y acá tenemos la ulna. ¿Listo? Todo lo lateral
es esto que está en el dedo gordo lateral, me queda el radio, listo, siempre fíjense el dedo gordo, donde está el dedo gordo va a ser el radio, y en la parte media va a estar la uña. Este es para que en esta imagen se pueda ubicar. Aquí tenemos el radio, igual acá lo dice, pero es importante que lo ubiquen ustedes el radio, y acá está la uña. Ahora, en la distal, listo, articulación radiocubital distal, y en la proximal pasa lo siguiente, cambia. En la parte distal es parte cóncava sobre parte convexa, entonces rodadura y desliz hacia el mismo lado. El ligamento casular palmar aquí se distiende y el ligamento casular palmar dorsal pues básicamente se junta. Ya. Y aquí tenemos el proceso estiloides para adentrarlo enseguida. Ahora en la articulación radio ulnar proximal, ya el radio está pegado directamente. Aquí el único que me permite giro es el radio. Aquí la ulna está estática porque no le puede girar porque está directamente con la trópula. El radio sí gira y el radio básicamente es una forma cóncava, básicamente sobre una convexa, pero como está girando sobre su eje, hace básicamente una rotación en sentido horario o antihorario. Una supinación va en sentido horario, ¿listo? Porque va acorde a las manecillas del reloj que van hacia acá. Ya, eso es lo único diferencia. Ahora, una pronación básicamente va en sentido antihorario y como es rodadura y desliz, básicamente lo que dijimos, el ligamento capsular dorsal se distiende, listo, y el ligamento capsular que está en la parte posterior o capsular palmar se pone. Ya, listo, no es tan complejo lo que es pronación y supinación. Ya vamos a hablar de los músculos que se encargan de ello, pero saben que no es complejo. Ahora está en cadena cinemática cerrada. ¿Qué pasa? La cadena cinemática cerrada, recuerden que es todo el cuerpo moviéndose sobre la articulación, la abierta solamente en la parte distal. Si yo estoy con la zona ahí estática, hago una pronación, o sea, yo muevo directamente el infraespinoso, ¿listo? Jala, me hace una rotación externa, hago una rotación, va una rotación, rotación externa, esta es una pronación y tenemos el cuadrado, músculo cuadrado, o pronador cuadrado que permite toda la rotación en la parte distal. ¿Y qué pasa acá? Acá tenemos articulación radiocubital proximal desde arriba y articulación radioproximal desde abajo. Ya saben que de abajo en la pronación es convexo sobre cóncavo. Así que hay una rodadura hacia un lado y un deslizamiento posterior. Y siempre básicamente esto va a ser una rotación en el mismo eje. Ya, no hay mucha diferencia. Simplemente es dejar una zona estática y haciendo ustedes encima rotaciones. Con el hombro pueden hacer supino y pronación. Ahora, cinemática de la pronación y supinación y los ejes funcionales. Recuerden que hablamos también de flexión y función. Hay como unos ejes funcionales. Aquí también va a haber unos ángulos funcionales. Tenemos 50 y 50, o sea, 50 grados hacia supino y 50 grados hacia pronación, básicamente igual. Tenemos más supinación que pronación. Ahora, recuerde, esto que está por aquí son acciones que usamos más en pronación y son acciones que hacemos más en supinación. Fundamental, 50 grados cada una de ellas. Y tenemos la primera, que es un vaso. Básicamente, usted puede coger un vaso con ambas. Puede coger un vaso, o sea, prepararlo, cogerlo y luego voltearlo, como que pasar agua a otro lado. Tenedores, básicamente el tenedor se usa un poquito más en la supinación, porque usted lo lleva con la palma hacia su boca, que en pronación, depende de cómo esté, pero normalmente es más en supinación. Sí, porque usted no sé cómo van a comer pronado, sería un poquito incómodo. Ahora, la silla igual, el traslado de movimientos en las sillas, en el ratón significa en el mouse. Básicamente, en el mouse usted no está supinando, está más que todo pronando. Depende si son ya los mouse modernos, que son los mouse ergonómicos, que te permite básicamente un ángulo un poquito más neutro, porque descomprime todo lo que es el músculo pronado, perdón. Por eso se habla después, los mouse ergonómicos. Recuerden que los ratones normales pues son así, entonces usted tiene que estar un poquito más en pronación. Ahora tenemos la jarra, una jarra también. Tenemos un cuchillo, que usted también lo maneja un poquito más en pronación, no en supino porque ya usa usted. El teléfono, que también usted lo puede coger un poquito más en pronación, pero como está llamando. Esto como con llamadas. Y el periódico. Si hablamos de teléfono celular con las opciones normales, pues una supinación casi promedio. Aquí vemos un poquito de la musculatura de acá. Listo, los músculos importantes que tenemos ya en la parte de estos artículos. Esto sería parte para hombro. Vamos a la parte inferior que sería el bíceps braquial, que hay una parte que actuaría también en el hombro. Y acá tenemos el braquial anterior, que está llamado por el nervio músculo cutáneo, consolidada para el músculo coracobraquial, braquial anterior y bíceps braquial. Acá tenemos la musculatura, este es el músculo extensor radial largo,
perdón, músculo brachiorradial, que le dije que es un músculo que está en la parte de los epicondilios laterales, pero es un flexor porque se inserta adelante. Músculo flexor palmar largo, flexor unal del carpo y el palmar largo. Entonces, flexor radial del carpo, perdón, flexor radial del carpo, flexor unal del carpo y palmar largo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el músculo pronador redondo, y acá adentro está el pronador cuadrado y está el músculo flexores profundos de los dedos, flexor del dedo gordo y así. Acá tenemos como la acción de los músculos ya de Newman. Y listo, acá tenemos la función muscular también. ¿Qué vemos en esta imagen? Si hacemos un eje neutro, aquí vemos los tipos de palanca de los músculos que más actúan. Y uno de los que mayores tiene es el músculo brachiorradial. Listo, actúa con mayor facilidad en esta posición. Luego viene el braquial anterior y el bíceps braquial. Listo, tiene más palanca de ventaja en esta posición acá. Luego va cambiando dependiendo del grupo muscular. Y ahora, esta tabla, analízala un momentico. Quiero que miren, hay dos divisiones. Estamos hablando sobre los flexores, momento de flexor versus ángulo de articulación de codo y fuerzas flexoras versus ángulo de articulación de codo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a manejar esto? Miren aquí, esto es como si estuviera moviendo el codo. ¿Listo? Acá es como si estuviera moviendo el codo. Igual, igual. Ángulo de articulación del codo, ángulo de articulación del codo. Fuerza flexora normalizada, son estas de acá. Y vamos a empezar. Hablamos del momento y de la fuerza como tal. Ahora, miren los músculos que vamos a hablar. Bíceps braquial, braquial anterior, ¿listo? O braquial y el brachiorradial. Y acá vemos los músculos braquial, bíceps y brachiorradial. Ahora, ¿quién ejerce más fuerza en los ángulos que la mayoría actúa entre estos? En este ángulo de 50, casi 60 y pico hasta los 90 y pico, que es un ángulo cuando estamos casi en una flexión media, es cuando todos estos músculos están actuando con una fuerza completamente igual. Ahora los momentos varían. ¿Quién tiene mayor momento? Pues básicamente el bíceps braquial y el braquial normal o braquial anterior. El braquial radial actúa ya en un poquito un ángulo más elevado, ¿listo? Pero todos en esta función es igual a esto. Todos actúan de la misma fuerza en este tipo de ángulo. Así que si usted quiere trabajar la mayoría de músculos que generan las fuerzas, es acá. Ya cuando llega a una flexión completa, pues se pierde primero este, luego este, y el braquial es el último que se va a partir. Ahora, brazo de momento flexor versus ángulo de articulación de codo. El momento básicamente son los músculos que como tal actuarían con mayor fuerza por su palanca. ¿Listo? En el brazo de momento. Ahora, en la parte inferior tenemos lo que es el braquial, el bíceps y luego el brachiorradial. ¿Listo? Los brazos de momento. ¿Cómo así brazos de momento? Recuerdan que dije que como el otro músculo, el braquial tiene una palanca mucho más larga, un brazo más largo en este ángulo. Ustedes vieron en la imagen, está este ángulo y está el músculo con una palanca más larga, luego con una palanca más corta y ahí es este básicamente. Listo, musculatura de la parte posterior del tríceps. Esto ya tenemos la cabeza larga, cabeza lateral, cabeza media y tendón conjunto del tríceps braquial y el ancón. Acá, esto básicamente es anatomía de la musculatura del pronación. Básicamente tenemos el pronador y el choque acá por la actuación del bíceps braquial y ayuda también el músculo pronador redondo, pero principalmente el bíceps braquial. Listo, tenemos supinación y pronación con la musculatura que actúa, el bíceps braquial, el supinador, los extensores y así. O sea, estos son los músculos como tal que me permiten los movimientos de supinación y pronación. Ya, es importante no me claro, pero igual voy a dar una clase que ya sea explicando solamente el músculo para que no sea tan tedioso porque ya van 40 minutos. Entonces, no quiero que se haga como tan largo. Acá, básicamente, ¿cuál es el mejor músculo pronador? Básicamente el pronador cuadrado. Este es el pronador cuadrado, uno de los mejores músculos, es por su orientación completamente perpendicular. Ya, hay mucha ciencia ahí, ya este es. Ahora, este es súper curioso. Súper curioso, súper curioso. Esto habla de la velocidad, básicamente, la velocidad que se tiene para contraer una zona. Ejemplo, si yo quiero flexionar el codo mucho más rápido, flexión de codo solamente, o solamente flexión de codo, puedo hacer dos cosas. Yo puedo tener ya el bíceps braquial con una leve flexión completa o tener el bíceps braquial en la parte posterior. Si yo estoy en la parte posterior, aunque el ángulo sea el mismo, ambos tienen el mismo ángulo, igual ángulo. Aquí básicamente va a tener una ventaja. ¿Cómo así? El bíceps y la porción posterior del deltoides, que son el destaca bíceps y porción posterior del deltoides, se muestran activos en un movimiento
básicamente típico de tracción, que combina ambos movimientos, o sea, un movimiento simultáneo en 90 grados y 45 grados. O sea, ese movimiento simultáneo, básicamente con una relajación de este y una activación de este, ayuda a que sea mucho más rápido. ¿Listo? Mucho más rápido. En cambio, en cambio, básicamente, el B solamente es una presión normal. ¿Listo? Varía un poquito. Aquí tenemos más distancia, pero es mucho más rápido. Y una distancia prácticamente poco menor, pero un movimiento un poquito más lento. Ya. Por eso que hay un ejercicio que se llama como una barra. Cuando empezamos a bajar, hacemos este movimiento como para subir mucho más rápido. Ahora, función muscular activa o activación jerárquica de los extensores y tensión muscular contraria, o sea, sinergia muscular. Hay una activación básicamente por grupo muscular, o sea, usted no activa todos los músculos a la vez. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hacer fuerza para empujar algo, primero en la parte extensor activo el anconio, ¿listo? En la parte posterior. Estoy hablando del tríceps, para una extensión activo el anconio, seguido todo lo que es básicamente el tríceps, la porción medial, luego la lateral y la última, la porción larga del tríceps. Ahora, ¿cómo así que sinergia? Aquí pasa algo. Si usted hace mucha fuerza de extensión, mucha fuerza de extensión, ¿qué pasa? El hombro, que como tiene una articulación a largo, recuerde que los músculos siempre van a ir hacia un punto, el hombro iría también hacia una extensión, o sea, el hombro se va para allá. Y usted no quiere, usted quiere empujar, o sea, usted quiere llevar eso para adelante. Si estos dos músculos se activaran solo, va a llevar los brazos hacia abajo y hacia atrás. O sea, usted va a hacer este movimiento, usted no quiere eso, usted quiere empujar. Entonces, activa el tríceps que haga este movimiento de empuje y además activa el deltoides que mantenga un eje hacia adelante. Esos dos ejes, un eje hacia abajo y un eje hacia acá, si se equilibra, hace un eje anterior, o sea, una fuerza anterior para poder cerrar una puerta, una sinergia muscular, se tiene un músculo posterior y un músculo anterior para mantener el equilibrio. ¿Listo? Acá está también la activación del tríceps y los ángulos en que el tríceps tiene un poquito más de momento, básicamente brazo de momento, el tríceps en el mayor tiene brazo de momento, es básicamente en un movimiento inicial a los 30 grados. O sea, ejercicio del tríceps, a esta parte de acá ya es suficiente, tiene bastante momento, aquí va perdiendo bastante el momento porque hay mucha estiración del músculo. Esto que ven acá ya lo vamos a hablar, estos son ejercicios, no los voy a poner y esto es básicamente un ejemplo de paciente con pérdida funcional motora, básicamente una lesión por debajo, este sería el C6 más o menos, sí, C6. Ahora, tengo pérdida en estas cortes posteriores. ¿Qué hago? Si yo quiero, por ejemplo, levantarme, ¿listo? Yo quiero, por ejemplo, levantarme o mover el hombro. Ya yo no tengo movimiento de C6, como tengo pérdida de C6, pues inervo todo lo que es el tríceps, los músculos tensores no los pierdo. ¿Qué uso? Coloco este brazo en este ángulo y formo este tipo de palanca y hago una contracción básicamente de la parte superior, ¿listo? Hago una contracción para que el brazo se extienda, ¿listo? A voluntad, ya que no lo puedo hacer directamente. Es como ayuda de un grupo muscular. Esto lo vamos a hablar después en cadena funcional. Y por último, otro paciente también que tiene debilidad en parte superior y quiere levantarse, pues apoyamos esta zona rígida y los músculos, pues como están conectados aquí, recuerden que los músculos siempre van hacia un punto, hacia adentro. Si esta zona es más rígida que el cuerpo, pues el cuerpo es el que se levanta. Si esta zona fuera menos rígida, esta zona es la que se levanta. Ya, listo. Esto es en cadena cinemática abierta de la articulación. Sería todo. Muchísimas gracias.